Bueno, buenas tardes a todos, gracias por conectarse nuevamente. Ayer tuvimos una de las primeras charlas que se llama con el doctor Juan Belikov desde Washington, D.C., una charla amena, divertida, bastante larga. Lo hicimos bastante corto por ser dos personas que hablamos mucho, pero bueno, la verdad que fue muy bueno. Los que quieran acceder a esa charla, está en nuestras redes, está grabado, dura aproximadamente 45 minutos, así que los que quieran acceder a la charla de ayer, bienvenidos a nuestras redes. Yo soy Luciana Micha, soy la directora del Centro de Estudios de Política Internacional de la Universidad de Buenos Aires, y ahora a las 7 de la tarde, como el día de ayer, damos inicio a la segunda charla del CEPI, y hoy tenemos otro invitado especial, también docente de la UBA, de temas de relaciones internacionales, que ahora lo voy a presentar, que es Guillermo Correa. Estoy viendo que están accediendo mucha gente también como ayer. Ayer éramos como 80 personas conectados. Espero que hoy se escuche y se vea tan bien como el día de ayer. Como ustedes saben, el ciclo consiste en diversas conversaciones con destacados especialistas en relaciones internacionales de la UBA. Va a tener una duración de 40 minutos aproximadamente a través de la plataforma Zoom. Así nos aseguramos ser lo más inclusivos y que la charla no sea solo de a dos, sino que también van a poder hacer preguntas online, donde voy a tener a la coordinadora del CEPI, licenciada Joana Solís, que va a estar administrando las preguntas de la audiencia. Para una mejor conectividad y asegurarnos de que todos nos escuchemos y que podamos ver bien, especialmente al invitado, vamos a pedir a lo largo de la charla, en un ratito, que vayan apagando sus micrófonos y sus cámaras, para evitar ruidos ambientales y mejorar la calidad de conexión. Obviamente cuando se termine la charla la vamos a subir a las redes sociales del CEPI, donde podrán acceder a algún comentario o alguna cuestión que no se haya escuchado bien, o simplemente para tenerlo como backup para algún estudio o para alguna investigación que estemos haciendo. Desde el CEPI creemos que en un mundo tan incierto como el que estamos viviendo actualmente, con una saturación de información coyuntural, es imprescindible contar con el análisis académico de expertos en relaciones internacionales para hacer foco en diversos aspectos que impactan y que van a afectar las dinámicas del mundo que conocemos. Contando con el gran aporte de diversos docentes de gran trayectoria, tanto en lo académico como en el desarrollo de sus profesiones dentro de lo que es las relaciones internacionales, abordaremos con una mirada integral la pandemia del COVID-19 y su impacto al sistema internacional. Haremos foco en los conceptos claves como orden y conflicto, soberanía, interdependencia, cooperación, algo que vamos específicamente a hacer foco hoy, globalización, regionalismos. Conversaremos sobre algunos temas claves como derechos humanos, desarrollo sostenible, paz, seguridad y guerra, y hablaremos de geopolítica, relaciones bilaterales y política exterior. Desde ya agradezco a todo el equipo del CEPI, que no solo hace el soporte técnico de redes y también de contenidos de estas charlas, y también muy especialmente a todos los docentes de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Sociales, de la disciplina de Relaciones Internacionales de la UBA, quienes inmediatamente, como el día de hoy, Guillermo Correa nos dijo, obvio, Lu, me encanta, contá conmigo. Así que esta semana, como les conté, tuvimos a Juan Belikov, Villagrán y a Elsa Allende Rosas. Y así va a continuar la lista de invitados de este ciclo de charlas con el CEPI. Ahora le doy la bienvenida a nuestro invitado, que es el licenciado en Ciencia Política, Guillermo Correa. Él es licenciado de la Universidad de Buenos Aires, es graduado con diploma de honor en el 2003, así que hace mucho se recibió, como yo. Hizo su magíster en Relaciones Internacionales, y Guillermo es no solo un tipo bárbaro y un profesor genial, sino que es un todoterreno. Ha logrado en toda su carrera básicamente compatibilizar las relaciones internacionales con la cooperación y desde el tercer sector, y que ahora nos va a contar un poco más, explayarse en todo esto. Él también es docente de uno de los talleres
que también compartimos, somos docentes titulares del mismo taller de Relaciones Internacionales, así que Guillermo, muchísimas gracias por estar acá, te damos la bienvenida, y quiero saber primero cómo estás, cómo está tu familia, y cómo está la gente de la RACI encarando toda esta cuestión de la cuarentena obligatoria en Argentina. Bueno, nada, primero que nada agradecerte, Luciana, sabes que te quiero mucho. Tuve la suerte de tenerte como docente, que somos casi mellizos por la edad, pero bueno, sin duda estar acá es un honor y un placer, y cuando me invitaste, bueno, nada, me encantó la idea, y con todas las cosas que dijiste de mí maravillosas, te voy a pedir que todos los martes, si me agarro la depresión de cuarentena, me llames y me digas todas las cosas que me dijiste, así que nada, un placer. Quiero agradecerte la invitación y celebrar la iniciativa del CEPI. Creo que es súper importante en estos tiempos poder generar espacios, como vos dijiste, un poco para combatir las fake news y poder también tener la posibilidad de estar por ahí con expertos. No es mi caso, yo no sé por qué me invitaste, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer, pero poder generar espacios con más contenido, ¿no? Y me parece que, bueno, aprovechando un poco el lado, si querés, bueno, de la cuarentena, es que estamos todos en casa y nos podemos conectar, así que celebro la iniciativa del CEPI de la Universidad de Buenos Aires y gracias por la invitación. Bueno, Guille, una de las primeras cuestiones que me interesaría preguntarte, y para también que te conozcan un poco otras personas del CEPI y de otros sectores, es específicamente, ¿qué es la RACI? Bueno, nada, me preguntabas cómo estoy. Yo estoy también pasando la cuarentena desde mi casa. Nosotros, justamente desde la RACI, que es la organización que fundé y que dirijo hace 11 años, comenzamos ya hace 5 semanas, así que hace 5 semanas que estoy en casa y que todo el equipo está trabajando de manera remota. Empezamos un poquito antes con esta decisión. Quizás, como tenemos muchos vínculos internacionales, veníamos viendo en otros continentes, en otros colegas de otros países que habían comenzado con esto de la cuarentena un poco optativa, así que nosotros, dado que trabajamos mucho internacionalmente, estamos un poco más acostumbrados al trabajo remoto. Como, bueno, vos sabés, yo viajo bastante también, así que mi equipo está acostumbrado a no verme por ventaja para ellos, así que podemos manejarnos bastante bien con diferentes herramientas online y con diferentes plataformas. Así que ya te decía, hace 5 semanas que estamos, yo, como todos en la Argentina y en el mundo, con la tarea de un poco de balancear la vida hogareña, familiar. Tenemos un bebé con mi mujer, nuestra primera hija, que tiene 3 meses, así que nada, la bebé, el trabajo, sí, súper intenso, nosotros trabajamos tiempo completo, así que nada, y la casa, las compras, la comida, la limpieza, así que por ese lado, pero bueno, pero bien de salud y cumpliendo la cuarentena. Un poco, RACI, como lo indica su acrónimo, es la Red Argentina para la Cooperación Internacional. Comenzamos con esta idea ya hace más de 11 años. El objetivo fue un poco generar una plataforma que aglutinara a diferentes organizaciones de la Argentina, más allá de si trabajaban temas de salud, niñez, reducción de pobreza, medio ambiente, derechos humanos, que fuera una especie de cámara que aglutinara los intereses en torno a las relaciones internacionales. Yo comencé bastante chico a trabajar en sociedad civil. Yo en el 2001, post-crisis, empecé trabajando como voluntario en el capítulo argentino de Transparency International, que es una organización internacional alemana que lucha contra la corrupción, y desde ahí, bueno, estuve 5 años, fui a vivir a Estados Unidos y demás, y siempre me había quedado la idea un poco de cómo podía vincular estos dos mundos que siempre me gustaron, que tenía que ver con las relaciones internacionales y con el mundo de la sociedad civil. Quizás en algún momento pensé, una vez alguien me dijo, bueno, como Guille quería un poco traer la diplomacia ciudadana, se inventó una cancillería de la sociedad civil. Una vez alguien me lo dijo, me gustó, me gusta que me digan que soy el canciller de la sociedad civil, me divierte. Yo voto, que seas nuestro canciller de la sociedad civil, lo votamos todos. He tenido muchas oportunidades y mucha suerte, muchas oportunidades y ventanas que se me abrieron por suerte. También las busqué, pero bueno, hay que también saber, mucha gente me ayudó en el camino, ¿no? Entonces de a poco fui como tejiendo esta red, como yo digo, uno a uno. Hoy tenemos más de 180 miembros en Argentina y alianzas internacionales en América Latina y el Caribe, África, Asia y Europa. Entonces, con este objetivo de ver cómo podíamos insertar mejor a la sociedad civil argentina en el mundo, fue que comencé esta idea de crear RACI, ¿no? Con el objetivo de fortalecer a la sociedad civil argentina en temas de incidencia en políticas públicas, incidencia en organismos multilaterales, trabajando con todas las embajadas de los países desarrollados, miembros de la OSD, que tienen programas de fortalecimiento de sociedad civil, agencias especializadas de Naciones Unidas, y con el gran mundo de la filantropía, que quizás es el nuevo actor que se suma en cooperación internacional y que es un actor de peso, digamos, más que importante hoy en día. De hecho, hay donantes, fundaciones familiares que tienen casi más recursos que países o bilaterales o
propias agencias de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, de a poco me fui metiendo en este mundo. En ese momento comenzamos la iniciativa con otras 14, yo estaba, como te decía, en el capítulo argentino de Transparencia, que era el Poder Ciudadano aquí en Argentina, y con otras 14 ONGs que convoqué, de temas diferentes, Vida Silvestre, la AMIA, el CELS, Conciencia y demás, empezamos a pensar cómo podíamos insertar mejor a la sociedad civil argentina en el mundo. Y bueno, y esto que empezó como una idea, como un proyecto, bueno, ya me tiene ocupado y preocupado hace casi 12 años. Igual ustedes están acostumbrados a trabajar muy en remoto, como vos decís, más de 180 organizaciones. Independientemente de eso, yo he participado en algunas reuniones de ustedes físicamente y estaban haciendo un trabajo muy interesante con una dinámica muy distintiva. ¿Querés contar qué dinámica estaban haciendo últimamente? Estaban haciendo como un marco estratégico para el desarrollo, algo que participé, que me pareció, la verdad que muy, muy, muy out of the box, distinto. Bueno, qué bueno que lo ves así. Mi equipo, cada vez que yo vuelvo a algún viaje con estas ideas, no sé si están tan entusiasmados como A vos, mí me pero encantó. bueno, no les queda otra vez que acompañarme. Yo tuve la suerte en el año 2000, estamos en noviembre del 2018, fui invitado al Amsterdam Innovation Festival, que es un festival que se hace de innovación en los Países Bajos, que ve la innovación desde todo. A mí me copa esta cosa holandesa, viste, que hablando de out of the box, nos tienen por ahí capacidad de ver la cosa desde diferentes ángulos, y es un festival de innovación que vincula no únicamente a arquitectos o a gente que hace diseño, sino también a gente que trabaja en lo social, y a gente que trabaja en salud, y gente que trabaja en políticas públicas, y gente que trabaja en nuevas tecnologías. Es una mirada realmente 360 a la innovación. Tuve la suerte de estar ahí una semana en Amsterdam, en noviembre del 2018, y ahí conocí una organización holandesa que estaba trabajando el tema de cómo generar planificación en escenarios cambiantes. Obviamente, Bien, cuando yo conocí esto, dije, esto es para la Argentina. Es una total. metodología que lo que busca es aplicar en escenarios de alta incertidumbre cómo podemos generar plan A, B, C, D. Y como en la Argentina vivimos generando plan A, B, C, D, X, Y, Z, me encantó la metodología y volví con esa idea de que en Argentina teníamos que poder generar un plan estratégico, digamos, de la sociedad civil que nos permitiera adaptarnos según los escenarios si la coyuntura fuera cambiando. Fui bastante visionario porque empezamos en enero del Total. 2019 y con este plan de 4 escenarios que se mueven de manera esquemática. Bueno, vos participaste, nos tomó un año, consultamos más de 250 personas de Argentina y el mundo para crear estos documentos que hoy por suerte ya tenemos elaborados, pero justamente lo que permite estos escenarios es ver, bueno, qué pasaría con la sociedad civil si hay un cambio de gobierno, qué pasa con la sociedad civil si hay tal escenario económico, qué pasa con la sociedad civil si hay una pandemia, qué pasa con la sociedad. Entonces nos permitió generar un tablero, un dashboard de control con diferentes herramientas que según las vas combinando te va dando diferentes posibles caminos. Así que implementarlo para mí además fue un placer, aprendí muchísimo, tuvimos la suerte de tener expertos como vos, convocamos expertos de todas las disciplinas de sociología, antropología, ciencia política, relaciones internacionales, no sé, de salud. Fueron mesas realmente súper ricas. También, digo, uno tiene la posibilidad a veces de tener agenda o poder convocar gente que está en todos los temas. Trabajamos temas de la Agenda 2030, gente que trabaja con sociedad civil, con empresas, gente que está en ejercicio de Estado a nivel Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y a nivel nación. Fue realmente un escenario, una construcción de escenarios realmente como un rompecabezas, ¿no? Sumando diferentes perspectivas que nos llevó después de un año y un poquito más a tener este documento de planificación estratégica con escenarios cambiantes, y la verdad es que ya lo estamos utilizando, porque bueno, habíamos planificado una Argentina a fin del año pasado, y hoy claramente no solamente que la Argentina cambió, sino que el mundo cambió, ¿no? Sí, sobre este tema que vos decís que yo estuve también, digamos, de esta Argentina incierta, que nosotros estamos acostumbrados, pero este mundo incierto, ¿cómo ves vos en este mundo incierto, cómo está ahora afectando a la cooperación internacional y cómo va a afectar a futuro a la cooperación internacional? Bueno, la cooperación internacional ya está obviamente afectada por esto, porque tenemos digamos, no tenemos que olvidar que los principales países donantes de cooperación internacional, los donantes tradicionales, como se les llaman, son los países que están basados en el norte, principalmente los países occidentales de Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, ¿no? Son los países OECD, los principales 20 donantes del mundo, que están justamente, y si miráramos, son los países que están justamente más afectados por el impacto del COVID-19. Así que claramente hay un replanteamiento de la agenda de la cooperación, ya vemos que se está moviendo, obviamente el tema salud pública, contención de la pandemia, es un tema que ya está en la agenda de todos.
Y esto nos pone un poco a pensar la ironía del sistema por ahí del mundo, ¿no? Digo, ya sabemos muy bien que ante la complejidad de los mundos que vive la humanidad hoy, ya hace décadas que sabemos que los países cerrando sus fronteras no los van a poder controlar, y esto es un poco lo que nos pasa con temas medioambientales, es decir, si un río se contamina en un país, no es que cuando llega al otro país, cuando cruza la frontera política del país, ese río deja de estar contaminado. Las pandemias son otro ejemplo de que se requieren altos niveles de cooperación para poder dar respuesta, y por otro lado, bueno, como vos sabés muy bien, las crisis humanitarias, por ahí la crisis humanitaria aplica más al mundo regional, ¿no? A los problemas regionales, pero bueno, hoy por hoy tenemos problemas migratorios a nivel global también. Entonces son tres hitos: las pandemias, las crisis humanitarias y los problemas medioambientales, que requieren más que nunca de la cooperación, y uno por un lado ve que los países tienden a tener respuestas más nacionalistas o a cerrar fronteras, cuando en realidad lo que se requiere es una mirada de cooperación global y multilateral, ¿no? Sí, pero justamente lo que está abundando ahora son respuestas nacionales con el concepto de soberanía tradicional y la no cooperación, ¿no? Nosotros tenemos fábrica de respiradores, Argentina, qué bueno que tenemos 3 fábricas de respiradores, y listo, y así cada país. Me parece que justamente el concepto este de cooperación internacional que se necesita está poniéndose en duda, básicamente, por grandes potencias, por potencias menores o por potencias digamos, de mediano peso. Sí, y sobre todo porque estas grandes potencias o los actores principales de la cooperación internacional, digo, de vuelta, los países desarrollados, miembros de la OSD, tienen problemas dentro de sus fronteras. Esto comenzó a pasar un poco con la crisis en Siria y de los refugiados, cuando Turquía un poco ahí presiona a sus vecinos de Grecia en adelante y Alemania, diciéndole: si no me dan cooperación internacional, abro las fronteras. Todo el tema del norte de África, ¿no? De la gente que sale en barco o en balsas muchas veces para buscar mejores vidas en las costas de Italia, de Grecia y demás. Ya estaba un poco puesto el tema de que en la medida que nos ocupamos más o redistribuimos fondos para paliar problemas internos y domésticos, la cooperación se ve impactada. La realidad es que probablemente hoy los estados no sean los primeros que dinamicen los cambios en cooperación, sino que tiene que ver más con el mundo de la filantropía. Es algo que te mencionaba rápidamente. Hoy, digamos, solamente por mencionar, la fundación más rica del mundo, que es la fundación de Bill y Melinda Gates Foundation de los Estados Unidos. Hoy tenés un filántropo que es Bill Gates, que con una decisión unilateral te puede cambiar el destino de la vacuna del COVID-19. Ya hoy se acaba de abrir un fondo nuevo, me llegó la noticia por el newsletter de la Gates Foundation, de que Gates va a poner varios miles de millones de dólares para encontrar la vacuna. Esto te pone de manifiesto hoy que en cooperación internacional hoy ya no son los actores, ni siquiera las agencias de Naciones Unidas, los únicos actores que tienen peso y relevancia. Y como todo, como los privados, las fundaciones filantrópicas familiares, tienen más flexibilidad, más capacidad de fuego, hoy quizás ellos estén más en la vanguardia que los estados más tradicionales. Totalmente, inclusive vemos que las donaciones individuales, jugadores de fútbol, como estrellas de Hollywood, hacen más y hasta sentan agenda, ¿no? En todo bueno, esto. la Argentina lo vivimos la semana pasada con esta especie de teletón. En otros países está mucho más acostumbrada la sociedad civil a utilizar esto. En Argentina quizás con Un Sol para los Niños, esta alianza que ha hecho UNICEF con Canal 13 hace muchos años. Vemos entonces que hay 6-7 horas de recaudación en vivo con diferentes artistas, cantantes, actores que con una misión y con un objetivo, en este caso UNICEF con la niñez, hacen recaudación. En la Argentina nunca se había visto que los 6 canales abiertos de aire hicieran un evento de tantas horas para recaudar, en este caso Cruz Roja, justamente para paliar el COVID-19. Y vuelvo a lo mismo, hoy es quizás la sociedad civil, las ONGs o las fundaciones los que están dando respuesta más rápida por ser más flexibles, por estar más también, tener capilaridad en el terreno y en el territorio, y esto permite dar también respuestas más ágiles. Vos lo mencionabas también, hay muchísimas iniciativas de cantantes, futbolistas que están creando fundaciones o creando fondos para recaudar. Yo me busqué un dato hoy, al 8 de abril, había ya 596 iniciativas globales filantrópicas que han juntado casi 11 trillones de dólares en todo el mundo. Es un dato que saqué hoy de la OSD. Entonces digo, claramente cuando hay este tipo de catástrofes, la humanidad se moviliza. La diferencia es que esta vez la catástrofe la vamos a vivir todos, y no importa si vos sos rico o sos pobre, porque quizás cuando me preguntan, bueno, ¿qué pasaba con lo del ébola? Bueno, el ébola, vos lo sabés muy bien, más focalizado en África, más focalizado en países generalmente de ingresos de renta media baja, de renta baja, de países incluso no desarrollados dentro del esquema de Naciones Unidas. Entonces son problemas que se ven un poco por la tele o por redes sociales.
Hoy tenemos el tema de que este virus no discrimina ni por clase social, ni por raza, ni por etnia, ni por género. Entonces nos pone un poco en jaque a toda la humanidad y probablemente esto también genere consecuencias que todavía no estamos pudiendo llegar a ver, no solamente en el plano de las relaciones internacionales y la cooperación, sino a nivel mundial, ¿no? Va a haber cambios en los comportamientos de las personas, ¿no? Y en la forma en que trabajamos unos con otros también, sin duda. Y no solo cómo trabajamos, sino también cómo estudiamos, cómo aprendemos, cómo nos capacitamos, cómo somos docentes de universidad. Vos y yo tenemos una cátedra en común, que es el taller de Relaciones Internacionales, y como todo taller involucra un presentismo, ¿o no? ¿Cómo estás próximo cuatrimestre? Medio loco el cuatrimestre que te va a tocar a vos, porque a mí aparentemente me va a tocar el primero, a vos el segundo, que va a ser, no sé, de enero o de diciembre a marzo. ¿Cómo lo estás proyectando? ¿Cómo lo estás analizando? A mí me parece que el que pueda contestar qué va a pasar de aquí a junio, digamos, más que licenciado en Relaciones Internacionales, es alguna especie de brujo o alguna cosa esotérica que yo todavía, ese lado me falta explorarlo. Me parece que aventurarte a pasar de aquí a junio es bastante, digamos, yo creo, digamos, humilde opinión, es que probablemente este sistema de aislamiento voluntario / obligatorio va a continuar un tiempo más. Me parece que todavía no estamos viendo los efectos reales que tiene la pandemia, por diferentes motivos, por falta de testeo, porque hay personas jóvenes que pueden ser portadores digamos, contagiar a otros sin ellos estar enfermos. Me parece que hay un montón de cosas, y que esto que tiene que ver con donde se nuclea mucha gente, bueno, en RACI organizamos conferencias, eventos, cosas, está todo suspendido hasta nueva fecha, obviamente por temas de salud pública, como es de público conocimiento. A mí me parece que vamos a tener que, yo estoy un poco más acostumbrado, y probablemente las generaciones más jóvenes que nosotros todavía más, a tener que utilizar este tipo de herramientas como estamos utilizando ahora, digamos. Me parece que no podemos suspender la actividad total en términos de la educación. Me parece que justamente por eso celebré la invitación cuando me la hiciste, que estemos en casa no es excusa que estemos todo el día viendo Netflix. El que puede ver Netflix, fabuloso, series, me parece genial. Yo tengo un bebé recién nacido, cosa que me es imposible, pero lo digo casi con envidia. Digo, no todo pasa por Netflix. Me parece que tenemos que seguir creando espacios de reflexión y educación, con lo cual me imagino que si arranca el segundo semestre en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Sociales, utilizaremos streaming probablemente para no tener grandes concentraciones de personas. Haremos las conferencias también, como estamos haciendo ahora, vía streaming y con diferentes, y buscándole la vuelta para la interacción. Hoy ya hay muchos también recursos tecnológicos que permiten que las audiencias interactúen con los speakers y con los presentadores. Entonces, bueno, haremos una combinación de herramientas, porque me parece que el espacio académico no puede detenerse. Obviamente estamos ante una emergencia, no estoy diciendo que esté mal, la medida está fantástica y hay que respetarla, pero en la medida que esto se extienda, si no va a ser un año, digamos, perdido para todos, y me parece que seguir generando conocimiento y reflexión es algo que desde la academia tenemos que cuidar y que tenemos que tratar de generarlo, ¿no? Totalmente. Te llevo un poco para los organismos internacionales. ¿Cómo pensás que esta pandemia está afectando y demostró afectar a la actividad, no solo la actividad, sino la injerencia de los organismos internacionales en las decisiones de los estados? Yo creo que las cosas pasan por algo y en un buen momento. Yo no sé si vos estabas al tanto que hace 5 años dentro del seno de Naciones Unidas se generó toda una movida muy fuerte, un poco que tiene que ver con esta necesidad de que el multilateralismo se renueve, y muchas críticas específicas a Naciones Unidas New York, ¿no? A UN One, este edificio tan emblemático que vemos en las fotos, o que, bueno, algunas veces hemos tenido la posibilidad de ir para diferentes cosas. Hay una gran crítica en torno, yo no soy un gran defensor de Naciones Unidas, digo, me parece que Naciones Unidas tiene mucho que mejorar, pero también sí soy un defensor de que la realidad, de que Naciones Unidas se pensó, y digo, pensemos que de 1947 a hoy pasaron décadas y el mundo se transformó y cambió tantas veces y tan rápido, y probablemente Naciones Unidas se ha vuelto un elefante un poco más pesado, más burocrático, que los cambios le cuestan, pero yo siempre le digo a mis alumnos, y te lo devuelvo a vos, la pregunta es, pensemos cómo estaría el mundo sin Naciones Unidas, ¿no? Porque criticar a Naciones Unidas, yo estoy de acuerdo con que hay diplomáticos VIP, que hay burócratas que ganan fortunas, que hay abusos, que falta transparencia, totalmente de acuerdo. Ahora pensemos si el mundo no estaría peor todavía sin Naciones Unidas, y yo creo que la respuesta es sí. Entonces, por un lado yo creo que Naciones Unidas tiene que hacer un esfuerzo en regenerarse, y de hecho te quería contar, hay una campaña que está funcionando ahora, impulsada por 25 ONGs internacionales.
Yo además tengo la suerte de tener un cargo a nivel global dentro del CIVIC. CIVIC es una organización global que aglutina a todas las ONGs del mundo, y tengo la suerte de, por primera vez, de representar una banca llevando a la Argentina a este espacio. Es la primera vez que hay un argentino en el directorio global de Civicus, espero hacer un buen papel, después te cuento. Entonces, estamos impulsando junto a Amnesty International, a Greenpeace, bueno, a las 25 ONGs más grandes del mundo, esto que se llama UN 2020, que es una campaña impulsada por sociedad civil con consejeros especializados sobre qué reformas deberían hacerse dentro de Naciones Unidas para volver a ser esa agencia ágil que da respuesta y que está presente, ¿no? Pensemos hoy, cuando uno piensa UN Building, es lo que está en Naciones Unidas en New York, pero esto tiene un montón de agencias. Digo, la gente no lo sabe, pero el Banco Mundial, el Banco Interamericano, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, ONU Mujeres, todas son agencias de Naciones Unidas, ¿no? Pasa que por ahí el organigrama es complicado entenderlo, pero no nos olvidemos que todas estas agencias especializadas dependen de este gran edificio que está en Nueva York. Entonces, en la medida que Naciones Unidas se reinvente a sí misma y haga un proceso de reingeniería más eficaz y más eficiente, va a ser para dar respuesta a este tipo de problemas. Probablemente cuando Naciones fue pensada en el 47 no fue pensada para dar respuesta a los problemas que da hoy. Entonces eso explica un poco el desfasaje de esta estructura más burocrática, más piramidal, más jerárquica, con poca apertura a temas de género, etcétera. Pero bueno, también es exigirle algo a una bestia que fue creada hace 80 años con problemas del siglo XXI, ¿no? No por defenderla, porque soy crítica, pero yo digo, con Naciones Unidas, y hoy hay un debate, no digo, hoy todo el mundo, yo como nunca he escuchado a los medios en Argentina y en América Latina hablar de la OMS, de repente hay una revigorización de Naciones Unidas. Digo, señor, ¿ustedes se acuerdan que hace 5 años estaban criticando a Naciones Unidas? El año pasado estaban criticando a Naciones Unidas, hay países que no pagan la cuota aparte, de hecho, salió hace pocos días que Donald Trump dijo que Estados Unidos no está seguro si va a pagar su cuota aparte a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud. No nos olvidemos que estas agencias se sustentan con los aportes de los países miembros, ¿no? Digo, Argentina paga la cuota, Chile, Brasil, Noruega, Suecia, todos pagamos la cuota a las diferentes agencias, y si no cobran las cuotas no se pueden sostener. Pero digo, me parece interesante, frente a esta pandemia, hasta el COVID-19, cómo hay una especie de necesidad de vuelta a los estados. Ahora de repente todos somos pro-estado, todos queremos un estado de bienestar escandinavo, nos cuesta pagar los impuestos, pero queremos estados escandinavos, y la relevancia de Naciones Unidas, porque de vuelta la OMS es una agencia de Naciones Unidas, y ahora todo el mundo la cita a la OMS como si fuera, viste, de otro planeta, y digo, no, es la misma Naciones Unidas, nada más que cuando nos conviene nos acordamos un poco más. En este contexto, en este escenario conflictivo, complejo, incierto, ¿cómo te imaginás el papel del FMI y el Banco Mundial? Bueno, claramente yo creo que va a haber una necesidad de una vuelta al multilateralismo y una vuelta digamos, a los estados a las instancias supranacionales, porque este problema va a ser global. De hecho, leía también hoy que se estima que el PBI va digamos, a caer a nivel global entre un 5 y un 8% dependiendo de las regiones. Esto nos pone en una recesión casi tan importante como la del 1929, algunos dicen que es más grave que la del 29, otros dicen que se va a recuperar y se va a salir antes. No soy economista, no me quiero meter en espacio de colegas economistas que te lo van a poder explicar mucho mejor que yo, pero el punto es que esta recesión global en la que estamos entrando no tiene que ver únicamente con la Argentina, con Brasil, los socios del Mercosur, o con Estados Unidos y Francia. Esto nos va a pasar a todos, con lo cual yo creo, de vuelta, la Unión Europea tiene un rol muy importante que curar, digamos, el Banco Central Europeo también con el rol del euro, y sin duda, bueno, tener que pensar en el rol de los BRICS. Digamos, hoy de vuelta no podemos hablar únicamente de los países principales o los tradicionalmente grandes, sino que hay que pensar en los BRICS, ¿no? El rol de Brasil, de Rusia, de India, de China sin duda y de Sudáfrica, que también hoy tienen un peso relativo. El mundo árabe no lo dejaría fuera, los países del Golfo, los Emiratos Árabes, en Qatar, Kuwait, Bahrein, son países que además son muy ricos, con baja población, y que también tienen un peso desde imponer el precio del petróleo hasta también se han convertido en los últimos tiempos en donantes emergentes. Lo que llaman los donantes emergentes son los países del Golfo y los del BRICS, que ya están jugando algún papel también en términos de qué cooperación o qué ayuda están dando a nivel global. De hecho, es muy gracioso ver, vi fotografías en el New York Times, que hay donaciones de China
a Nueva York, a la ciudad de Nueva York, justamente por la situación tremenda que vive hoy la ciudad de Nueva York. Lo digo, ¿quién se hubiera imaginado en este mundo, antes del COVID-19, que China estaría haciendo un convenio de cooperación internacional con la ciudad de Nueva York? Históricamente China ha sido un receptor de cooperación internacional y hoy China se puede dar el lujo de estar, bueno, Argentina va a recibir máscaras, en fin, China está dándole mucho apoyo a muchos países, pero digo, incluso los países más ricos, o los históricamente donantes, hoy también en esta situación en la que estamos tenemos que flexibilizarnos y entender que, por ejemplo, Nueva York reciba una donación de China. Bueno, hay una, ayer lo hablaba también con Belikov esto, ¿no? Que hay como una competencia, es una cooperación y competencia internacional entre las dos potencias, Estados Unidos y China. Y Estados Unidos está utilizando también, de alguna manera, esto del COVID-19, que no lo llama así, sino que lo llama el virus chino, ¿no? Este tema de utilizar la narrativa política para encontrar un enemigo común y decir, bueno, esto es todo, el problema vino de China, no nos avisaron con tiempo, y de alguna manera China está tratando de mostrar al mundo la cooperación internacional que hace con insumos médicos. Entonces, ¿cómo ves este juego y esta tensión entre competencia y cooperación entre estas grandes potencias? A ver, como politólogo, en algún punto a mí me alegra y celebro escuchar a grandes empresarios hablar de la importancia del Estado y el rol del Estado. A mí me parece que, como todo, esto se puede traspolar también a lo que vos decías. Digo, tiene un lado A y un lado B, digamos. El lado A de esto es que todos volvemos al Estado, le exigimos al Estado, el Estado somos todos, es fabuloso. Por otro lado, esto genera concentración de poder, sabemos que el poder concentrado generalmente termina mal, en la historia de la humanidad lo hemos visto. Entonces hay una contracara, que es que, bueno, estos estados ahora que se ven obligados, demandados y monitoreados, porque digo también, hay una cosa mucho más del monitoreo ciudadano, donde los ciudadanos estamos mirando, tenemos tiempo, estamos en casa, estamos mirando si hay una compra del Estado, si hay sobreprecio, si hay transparencia, si hay adjudicación, si hay obra pública, que lo celebro, me parece que la ciudadanía tiene que estar, digamos, activa y monitoreada, y por otro lado el Estado te dice, no, yo tengo que concentrar más poder para tomar algunas decisiones. Y eso también, digamos, lo podemos ver a nivel internacional. Me parece que claramente la contracara de la vuelta al Estado en muchos casos pueden traer mayor extremismo y nacionalismos / xenofobia. Digamos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo llamó el virus chino, como también mencionabas. Esto trae muchos riesgos, ¿no? Digamos, estigmatiza a las poblaciones, la cantidad de inmigrantes asiáticos en Estados Unidos es bastante alta. Por supuesto que digamos, sigue habiendo problemas de xenofobia y racismo en Estados Unidos, con las poblaciones afrodescendientes, con la comunidad latina y con la comunidad asiática, y lejos de solucionar esto, le pone una carga a una persona que por ahí es tercera generación asiática nacida en Estados Unidos, y le pone una especie de espalda, un cartel que diga, soy responsable de la creación. Digo, sin entrar en las teorías conspirativas, si esto es que es un virus que hicieron los chinos en un laboratorio, si les escapó, si se los mandó. Digo, en todo caso, lo que sí sabemos concretamente es que el virus se vale por ahí de una de las fortalezas de la globalización, que es la alta conectividad. Esto quizás 50 años atrás no hubiera pasado porque no habría no sé si alguna vez viste el mapa, que es fabuloso. Hay un organismo americano que monitorea todos los vuelos mundiales y saca fotografías de la cantidad de vuelos que hay todo el tiempo. Bueno, probablemente la humanidad está conectada como nunca en términos de la cantidad de vuelos y la posibilidad de poder viajar. Yo pensaba, cuando mis abuelos se fueron a Europa por primera vez hace casi 40 años, digamos, eran viajes que se iban en barco y eran 3 meses. Uno hoy, al margen de los costos, ¿no? De los compañías low cost, uno puede conseguir vuelos mucho más accesibles, hay más cantidad y es mucho más barato, ¿no? Entonces se ha democratizado también la movilidad a nivel global, y esto es lo que el virus se vale hoy, ¿no? Si no hubiera habido esa cosa de que había gente que estaba en Wuhan y que viajó a Europa y que de Europa fue a Estados Unidos, con eso hizo que casi en un mes todos 185 países, creo que dirijo la Johns Hopkins University, ya tienen casos comprobados. En menos de un mes tenemos el globo contagiado con una pandemia y con un virus nuevo que muta además y que no lo conocemos. Con lo cual esto es, digamos, también nos pone en un lugar diferente respecto de otras pandemias, porque este virus es altamente contagioso, por ahí diferente a otros, como hablábamos del ébola, que son problemas por ahí más regionales o que quedan más circunscritos a algunas poblaciones, a algunas regiones del mundo más puntuales.
Pero este virus es altamente contagiado y esto, la gente, y digo, tampoco es, digamos, circunstancial que no sea Nueva York la ciudad más golpeada, es la ciudad más conectada del planeta. Digo, hay una vinculación, Claro, obvio. globalización barra impacto. O sea, ¿por qué algunos países son más? De hecho, veía que en las Antillas francesas, algunos países del Caribe y de Polinesia no han tenido casos. Bueno, probablemente ellas sí, en los lugares insulares están más protegidos. Nueva Zelanda ha logrado no solamente aplanar la curva, sino achatarla totalmente, digo, para abajo, tiene solamente 6 personas fallecidas. Bueno, hay una ventaja, lo insular te lo permite, pero bueno, también es esto, Nueva Zelanda es una isla muy, muy lejana, como la Polinesia, Micronesia y las Antillas, ¿no? Entonces, yo creo que hay un paralelo entre conectividad, globalización, grandes potencias, y de vuelta, no es en vano que hoy Nueva York sea la ciudad y la región más afectada, incluso dentro del ranking. Nueva York está por encima de Estados Unidos como país, porque también Nueva York, con los 4 aeropuertos que tiene, es la ciudad más conectada del mundo y con la posibilidad de llegar a prácticamente cualquier parte del globo, ¿no? Totalmente. Hace 30 años, nosotros, hace 20 años que estábamos en la facultad y éramos alumnos o recientes recibidos, y no podíamos hablar de nada sin hablar del concepto de globalización, ¿no? Nuestro lenguaje estaba totalmente afectado por esta impronta de la globalización. Después, bueno, porque yo me recibí en el 99-2000, vos 2 años después, pero digo, después fue el tema de la lucha contra el terrorismo, el 9/11, digo, pero la globalización vino a cambiar un montón de conceptos. ¿Vos creés que ahora vamos a empezar a hablar sobre el concepto de la desglobalización? A ver, yo creo que la globalización está muy vinculada a fenómenos económicos también, y a mí me cuesta un poco pensar, había una nota también creo del New York Times que leí el fin de semana de un autor, no me voy a acordar el nombre ahora, que hablaba de que estos grandes golpes a la humanidad, el 9/11, la crisis del 29, las grandes pandemias, la enfermedad como se llamaba el flu español, digamos, generó una democratización y una apertura. A ver, sí hay filántropos, sí hay individuos, sí hay altruismo, no digo, pero me cuesta un poco pensar y desligar el fenómeno de la globalización. Aquí hay una lógica capitalista económica, ¿no? Me cuesta pensar que mañana, cuando esto se supere, la gente va a volver a salir a los balcones a aplaudir a los médicos, cosa que celebro, que está fantástica. Pero me parece que la humanidad, por esta cosa, vivimos en la locura contemporánea, en la que estamos todos siempre ocupados y nunca tenemos tiempo. Hoy la gente sale al balcón porque tiene tiempo, no tiene otra cosa que hacer, digamos, al margen de que no sea loable, por supuesto, la tarea del personal de salud, no digo que no. Pero digo, también hay que pensar, digo, el ser humano está como muy acelerado y esto nos obligó a todos y a todas a poner un parate y quizás reflexionar. Me encantaría pensar que el día de mañana vamos a amanecer en una humanidad más humanizada. Yo creo que no, creo que ante la emergencia hay un montón de estudios que muestran, por ejemplo, que la filantropía y la cantidad de voluntarios, personas que se voluntarian a diferentes actividades, es ante emergencias o ante crisis o ante situaciones puntuales. La Argentina tiene un montón de ejemplos. Cuando fueron las inundaciones de La Plata, la gente donaba colchones, comida. Es decir, no es que el argentino no sea solidario, sino que a veces faltan las condiciones. Y las condiciones son realmente cosas malas, ¿no? Algo pasa, digamos, se adviene la realidad y el argentino reacciona. Una vez que pasa el acontecimiento, la gente vuelve a su vida, está ocupada y estamos acelerados. Yo creo que la diferencia tal vez de esta pandemia, digamos, si la comparamos con otros, es que hay una cosa que yo llamo, o que algunos también llaman, creo que hay una cosa de infodemia, ¿no? Que es una mezcla de fake news, esta información que no es verdad, con un exceso de sobreinformación y la posibilidad de seguir en tiempo real lo que pasa con nuestros teléfonos, ¿no? Quizás otras veces ha habido pandemias o enfermedades en muchas partes del mundo. Hoy hacemos un conteo en tiempo real. Yo te decía, yo de hecho tengo la página como en favoritos de Johns Hopkins University, en donde está el conteo real de cantidad de muertos. Lo que si te pones a pensar es una locura, ¿no? Estoy viendo con mi teléfono cuántos muertos hay en tiempo real y cuántos contagiados hay en tiempo real. Entonces, esto agrega, me parece que a la pandemia, una dimensión más que está vinculada a la globalización, que es la tecnología y cómo estos aparatitos nos van a cambiar hasta la forma en la que percibimos la realidad. Y en algún punto, no sé si está tan bueno que estemos siguiendo, como yo que soy un enfermo, que le doy refresh a la página cada 2 horas para ver cuántos muertos hay en Europa, en Asia, en África y en América Latina, ¿no? Me parece que hay que agregarle a esta pandemia la dimensión de cómo impacta la tecnología, la información que a veces no es buena, pero el exceso de información y que absorbemos todo el tiempo, ¿no? No estoy tan seguro de cuáles van a ser los efectos reales de ese fenómeno con respecto a esta pandemia. Igualmente, justamente agarrando este tema de la tecnología, ¿no? Y que estamos tan tecnológicos, por ahí Argentina no tanto, pero sí.
estuvimos viendo también a lo largo de todo este tiempo de la pandemia la aplicación de la tecnología para, de alguna manera, cercenar las libertades individuales de las personas, estar en un estado un poco Foucaultiano de ver dónde vas, qué síntomas tenés, dónde podés estar, con quién estuviste. ¿Cómo pensás que toda esta tecnología y más que nada todo lo que es la inteligencia artificial, de reconocimiento facial, hasta de reconocimiento de temperatura, puede afectar a los derechos humanos? ¿O está Bueno, afectándoles? no, es lo que te mencionaba antes, ¿no? Muchos estados en el mundo, digamos, con la bandera de proteger y generar salud pública, están concentrando poder. Vuelvo con este concepto, ya sabemos en la historia de la humanidad, a los seres humanos nos gusta esto del poder, la concentración de poder, por eso el concepto de república habla de la división de poderes y la importancia de que haya contrabalanceos, ¿no? Y que nos monitoreemos mutuamente. A mí me parece que no solamente los estados, sino que la cooperación internacional van a tener que volver a estos principios de la eficacia y la ayuda de la Declaración de París. Algunos que han sido alumnos lo saben, lo repito siempre, en el 2005, en el seno de la OSD en París, se firma esto, que es la Declaración de París, que fue un antes y un después en el mundo de la cooperación internacional, que son estos 5 principios de transparencia, de rendición de cuentas, de efectividad de la ayuda, de eficacia. Me parece que no solamente, digamos, la cooperación, sino que los países van a tener que poner en el centro esto, porque como todo, cuando yo tengo muchos recursos concentrados, tengo mucho poder, con esta idea de salud pública, te monitoreo, qué decís en las conversaciones de Twitter, sigo a la gente por Facebook, para protegerla, para evitar que la gente haga reuniones y que los chicos hagan juntadas y que no se contagien, eso tiene una contracara. Están monitoreando el comportamiento, esa información además es muy útil para el sector privado, ¿no? Digamos, no nos olvidemos que en el fondo también somos este concepto de ciudadano cliente, ciudadano customer, ¿no? Que es muy complicado porque en realidad es información pública que el Estado debería utilizar para generar políticas públicas y que a veces terminan bases de datos vendidas a compañías y que después nos venden cosas que cuando entramos a redes sociales o casualidad nos aparecen propagandas de cosas que estuvimos buscando o que estamos en casa necesitando. Entonces a mí un poquito me preocupa. Yo de hecho no tengo Instagram, la gente se ríe muchas veces. Yo soy bastante reacio a las redes sociales, las utilizo para trabajar, no es que le doy la espalda, pero yo no sobreexpongo ni mi vida ni mi intimidad. Tengo una hija, todo el mundo me dice, ¿por qué no pones fotos de tu hija? No voy a, el día de mañana si ella quiere poner fotos, digo yo, me parece que la humanidad está un poco loca con esto de las redes sociales y la tecnología y esto de sobreexponernos. La gente que viola la cuarentena y lo filma y lo sube a un live de Instagram o de Facebook. Es una locura, ¿no? Esta cosa de que en el fondo todos queremos ser famosos, todos queremos estar expuestos, y la contracara de la tristeza es que Instagram o Facebook muestran un 1% de tu vida, ¿no? La gente está 700 horas para sacarse una foto y sube esa foto y se sacó 1000 y sube esa única para venderle al resto que su vida es feliz. No sé, a mí me hace un poco de ruido. Tenés un poco esta visión de Black Mirror, ¿viste? De la serie Black Mirror. La realidad es que un poco sí, te cuento una anécdota, digamos, mi mujer estaba embarazada, estábamos viendo cochecitos, entramos a un lugar, vemos un cochecito que nos gustó, estaba muy caro, le dije, ni loco voy a gastar eso en un coche, salimos, caminamos una cuadra, agarro mi teléfono y me pongo a scrollear, como hago siempre, redes sociales, y me aparece un cupón de descuento del cochecito que estábamos mirando. Entonces, digo, no es para hacer teorías conspirativas, no es la idea, digamos, de esta conversación que estamos teniendo, pero yo sí creo, en todo caso, que en esta cuestión de vuelta, que el Estado a veces recluta o junta información en pos de generar políticas públicas más ajustadas, y hay ciudades que lo hacen maravilloso, digo, Corea del Sur, con Seúl, tiene casos geniales de cómo se puede generar el Big Data, ¿no? Del Big Data para generar cosas para la tercera edad y cómo se puede hacer monitoreo. Yo estuve en Seúl el año pasado viendo todo un sistema de cómo se puede hacer seguimiento a la gente mayor que vive sola, entonces reducir la salud pública porque esa persona se vuelve a monitorear, no se cae, no se rompe la cadera. Digo, súper específico, no te voy a aburrir con eso ahora porque son cosas que soy medio nerd y me interesan. Entonces, cuando la tecnología sirve, digamos, para esto, para contener a un adulto mayor que esté mejor y más cuidado, está fantástico. Ahora, cuando sirve para venderme teléfonos, cuando sirve para venderme cochecitos, bueno, es la contracara, ¿no? No hay cosas gratis, ¿no? Digo, no, como dicen los americanos, there are no free meals. Si alguien te invita, sí, si alguien te invita a comer, pero en mi caso siempre me piden algo. Pero yo ya sé que cuando me invitan a comer, algo me van a pedir. Bueno, y es así, un poco como se mueve el mundo, ¿no? Guillermo, volviendo a los 5 pilares de la cooperación, ¿no?
y estas situaciones extraordinarias que se están creando dentro de los estados. Por ejemplo, vemos que Trump hace, y también acá, ¿no? Genera escenarios donde el Estado puede comprar sin accountability, sin rendir cuentas, digo, sin transparencia en realidad, y esto de cómo está fortaleciendo a los pilares del Estado esta pandemia. ¿Cuál pensás que de las 5 pilares de la cooperación va a ser el más impactado por esta pandemia? Y yo creo que generalmente cuando estamos apurados, lo que se tiende a descuidar primero es la transparencia, ¿no? En pos de, digo, no quiero abrir el debate acá, digo, qué pasó en Argentina con la compra de alimentos. Yo creo que por ahí hubo buena voluntad, de hecho conozco al ministro Arroyo, digamos, me cuesta pensar que no haya tenido buena voluntad, es una acción, una política pública porque tenés una emergencia, o sea, la gente se muere de hambre. Sí, Y sí. generalmente la transparencia es costosa en tiempo y costosa en plata. ¿Por qué lo digo? Porque es esto, hay que abrir una licitación pública, hay que recibir pliegos, hay que analizar los pliegos, hay que ver quién es el mejor oferente, hay que hacer un control de calidad de la comida que está, para hablar de este caso puntual. Entonces, generalmente la transparencia lleva gente, lleva procesos, justamente la transparencia implica procesos y procedimientos compartimentados, implica muchas miradas, justamente para que no quede en manos de pocos y estos pocos tomen la decisión. Y bueno, cuando está apurado, tenés un incendio, ponerte a ver cuál es el mejor bombero, por ahí es complicado, vas a llamar al que tengas más cerca, que no quiere decir que el bombero que tengas más cerca es el mejor bombero, si es el que tenés más cerca. Y yo creo que esto va a pasar un poco lo mismo, ¿no? En términos de proveedores, en términos de ayuda, no quiere decir que por ahí busquemos a quienes sean los mejores, sino los que estén más a mano. Entonces siempre está la contracara de que por ahí, en momentos de emergencia, creo que lamentablemente el pilar de la transparencia, la rendición de cuentas, algo que hay que hacer ex post, que es un poco revisar los números y ver qué pasa, me parece que son generalmente los que se dejan un poquito de lado, ¿no? En esto de cuando uno está corriendo con la realidad que te adviene, me parece que somos un poco menos precavidos. Hay un colega que está presente que me hace una pregunta que básicamente es algo que estamos hablando mucho, que es esto de volver a los nacionalismos, ver la xenofobia que hay. No me quiero olvidar que el mundo hace 5 meses estábamos hablando de los 90 mil millones de desplazados y refugiados en el mundo. Y esta pandemia lo que hace es tirar abajo todo lo que es hasta la cooperación internacional en pos al bienestar, aunque sea de los campos de refugiados y desplazados internos, ¿no? Entonces, y el No, y ahora el auge por ahí de los fenómeno de los nacionalismos. campos dentro de los campos. Bueno, vos sos un Bien, experto en esto y es tu tema, pero yo estoy muy preocupado porque obviamente empezó a haber algunos contagios y brotes dentro de los campos de refugiados, sobre todo decía en Turquía con el tema de los sirios, y ahora están viendo cómo crean campos dentro de campos, porque obviamente el país donde están los refugiados no quiere abrir las fronteras para que esos contagiados pasen a sus hospitales públicos, y esto va a ser un foco, digamos, de infección con escalas, digamos, siderales. Porque pensamos que un campo de refugiados que tiene 10.000 o 20.000, se contagian todos. ¿Cómo haces para contener una enfermedad en un campo de refugiados que tampoco tienen siempre las mejores condiciones? Recordemos que tampoco, digamos, son campamentos que generalmente tienen condiciones bastante básicas, ¿no? Agua potable, en fin. ¿Cómo enfrentás un pico de un brote dentro de un campo de refugiados? Entonces ahora está el problema del campo de refugiados dentro del campo de refugiados. A ver, la cooperación está tratando, yo te decía 11 billones de dólares en un mes se ha levantado dentro del mundo filantrópico, el BID ha creado una plataforma que también la estuve revisando un poco hoy para dar fondos, sobre todo para, muchos de los nuevos fondos apuntan a que los estados refuercen sus estructuras, digamos, de salud pública. Yo te diría que hoy por hoy el COVID ha generado un efecto de financiamiento en 2 matices. Uno que tiene que ver con más financiamiento a los estados para que los estados fortalezcan sus estructuras de salud pública, hospitales, salas, ministerios a nivel provincial y demás, y por otro lado todo lo que son los paquetes de ayuda económica, ¿no? Me preocupa qué va a pasar con el resto de los temas, medio ambiente, digamos, claramente yo no puedo dejar de ver esto de la pandemia sin ver que hace 3 meses veíamos cómo ardían los bosques en Australia, o sea, no son hechos, digamos, que no están conectados. Hace 2 meses Noruega publicó, el Observatorio Noruego del Ártico, cómo la foto de los últimos 10 años, el Ártico se redujo ya en más de un quinto. O sea, son cosas que no están aisladas, ¿no? Como humanidad. Y si de vuelta no cuidamos la casa en la que estamos, no nos va a matar el COVID, nos va a matar los maremotos, los terremotos. Ayer en sudeste asiático se están activando nuevamente los volcanes. O sea, claramente, a ver, me encantaría poder decirte que esta foto de Wuhan y de China que ha bajado el 25% de contaminación porque las fábricas
va a continuar. Yo creo que no, yo creo que ni China, ni Europa, ni Argentina, digamos, por cómo está diseñado el capitalismo, se puede dar el lujo de decir, no, vamos a dejar de contaminar, nos preocupa que el Ártico se derrita, nos preocupa que se prendan fuego los bosques de Australia y vamos a cambiar. Me cuesta, digamos. Me encantaría pensar en un mundo con energías renovables, me gusta pensar esto del green energy, lo veo verde, lo veo verde por lo inmaduro, digamos, no porque eso avance mucho, salvo algunos países, los países escandinavos, digo, hay dos o tres que son como líderes en eso, pero no es algo que sea muy masivo, ¿no? Vos mencionabas también, a mí me preocupa, yo tuve la posibilidad de estar un par de veces en Polinesia y en Micronesia, que va a enfrentar a la humanidad en el primer caso de necesidad de alojar refugiados que no van a poder desplazarse caminando. Generalmente cuando ha habido conflictos bélicos, crisis humanitarias, esta gente se desplaza o deja sus territorios y se desplaza cruzando fronteras caminando. Esta va a ser la primera vez que la humanidad va a tener que evacuar gente en barcos. Vamos a tener que poner refugiados en barcos porque esta gente va a perder su casa, digamos, su sustento económico de vida y demás. Entonces, ¿cómo está pensando una humanidad? Micronesia son cerca de 1.500 istmos e islas que van a desaparecer, ya se sabe que van a desaparecer, ¿no? Y hay países ahí y demás, y gente que vive. Entonces, son problemas que la humanidad como que va poniendo al costado hasta que de repente nos explota la bomba un poco en la cara, ¿no? Sí, nosotros dentro del CEPI y en las cuestiones llamamos siempre desplazados por temas ambientales o refugiados por temas ambientales, que no es un concepto internacionalmente avalado todavía, No. porque no está avalado. Te hago una pregunta muy interesante que me hace una de las colegas. Dice, ¿cambia el paradigma de la cooperación, el hecho de aparentemente la cooperación entre estados solo funcione en escenarios de estabilidad o en no crisis? ¿O es algo que siempre estuvo contemplado? No, a ver, justamente la cooperación lo que busca es que esos vínculos que se establecen entre uno o más países, o entre organismos multilaterales y países, o con privados. De hecho, ahora vemos con el COVID la emergencia, el surgimiento de muchas iniciativas mixtas, es decir, vemos agencias de Naciones Unidas que crean un fondo con no sé, Lady Gaga juntando fondos para UNICEF, o creo que Rihanna donó $8 millones para temas de género a UN Women. Entonces vemos estas iniciativas mixtas. Creo que por el contrario, en momentos de paz uno aprovecha para construir este puente, para conocerse con el otro, para mantener y establecer el vínculo, y en los momentos, digamos, difíciles se pone a prueba cuán fuerte es ese vínculo que vos construiste en momentos de paz o momentos de tranquilidad. A mí me parece que la cooperación se está poniendo a prueba ahora. Una cosa es, digamos, yo te invito a comer cuando me sobra la comida, es una cosa, pero invitarte a comer cuando estoy medio justo es distinto, ¿no? Es este concepto también interesante en la filantropía, que es, filantropía no es dar lo que me sobra, sino filantropía es darle al otro lo que el otro necesita. Me parece que estamos en un momento donde la humanidad tiene que poner a prueba estos principios también, ¿no? No solamente darte lo que me está sobrando o lo que no necesito, sino pensar en qué necesidades tiene el otro para poder ayudarlo de una manera más eficiente. Entonces nosotros podríamos decir que tenemos cooperación bilateral y multilateral y también del tercer sector. ¿Cómo pensás que la sociedad civil y el tercer sector va a desarrollarse en la cooperación acá, en la nación argentina, digamos, en nuestro territorio, en estos próximos meses? Yo creo que, bueno, que en Argentina tiene casos de grandes organizaciones que pueden dar respuesta y que de hecho están dando respuesta a la pandemia en el territorio. Son aquellas que están más acostumbradas, bueno, mencionábamos el caso de Cruz Roja, que está hace muchísimo tiempo en la Argentina, está muy acostumbrada, Banco de Alimentos, con toda la tarea que hace de llevar diariamente toneladas de alimento a diferentes comedores en toda la Argentina a través de la red Banco de Alimentos. Hay muchísimas fundaciones que hace años que están en Argentina y que se dedican a dar asistencia directa. Ellos creo que están en una mejor posición, no por lo que están enfrentando, sino que ya tienen historia de trabajo territorial y tienen la infraestructura y la logística para poder dar respuesta a la emergencia. Entonces, en Argentina me pone orgulloso y ver que hay una sociedad civil bastante preparada. El problema es aquellas organizaciones que son más de escritorio, de investigación, y quizás no tienen la práctica o el ejercicio de estar trabajando en condiciones de emergencia, cuando hay otros que, como se dedican a trabajar con emergencia, tienen
más herramientas. Yo creo que va a ser un momento de reconversión y de replaneamiento para toda la sociedad civil, en Argentina y en el mundo. De vuelta, pensemos que organizaciones por ahí más tradicionales, que ni siquiera muchos de ellos están acostumbrados a usar computadoras, no saben cómo prender un Zoom, no saben cómo hacer una reunión virtual. Esto está poniéndonos a prueba como personas, con la paciencia, como seres humanos, y tenemos que plantear la posibilidad de un poco, vamos a tener que abrir un poco la cabeza y pensar que por ahí estructuras que nos sirvieron para estar donde estamos hoy, probablemente no nos sirvan para dar respuesta a los problemas que tengamos post-COVID-19, ¿no? Yo veo mucha gente focalizada, Lu, en pensar en la emergencia y cómo dar respuesta, que está fantástico. Ahora, deberíamos ya ir pensando qué va a pasar el día 2, el día, digamos, después de que el COVID esté por lo menos contenido, o que esté la vacuna, o que la línea de la curva de contagios esté contenida, ¿no? Me parece que desde la academia, desde la sociedad civil y desde la política pública, el gobierno debería tener como una especie, pequeño equipo, el pequeño comité que esté pensando en el día después de, porque me parece que las consecuencias de este COVID a nivel argentino y a nivel mundial todavía no las dimensionamos, y estaría bueno empezar a ponerle un poquito de neurona para estar un poco más preparados, ¿no? Uh-huh. Bueno, Guillermo, ahora estamos activando las cámaras para que veas un poco a la gente que nos fue siguiendo en Yo te esta veo a vos y hora. a Joana. Ah, ya vamos una hora. Claro, vos y yo hablando, nos van a sacar de Zoom, nos van a bloquear, Luciana. Yo te veo a Bueno, pero vos y a Joana, vos decís, yo no pero hago si nada, vos me pones, activás. bueno, si pones No, varias ¿qué hago? cámaras. Bueno, te miro Bueno, acá, nada, tenemos. quiero que veas también toda la gente, no solo del CEPI, sino de diferentes lugares que estuvieron participando. Ahí tenés un gallery view, dice, y tenés un montón de caritas de un montón de gente. Ahí volvemos a tener Oh, mucha gente. Ahí están los hermanos Pérez Aquino, a los dos, ¿cómo les va? A Fernando Dorrego, a Mariana, a Damián Gariglio, bueno, hay un montón, a Delfín, un montón de alumnos, de recibidos, de graduados, de generales, de coroneles, que está Cacheiro Frías, un profesor de la UBA también de Derecho, que también nos sigue muchísimo. Bueno, les agradezco a todos por estar, obviamente, más que nada a Guillermo Correa, te deseamos toda la suerte, sé que hay mucha gente que le interesa el tercer sector, le interesa cómo cooperar, le interesa cómo la cooperación internacional puede ser eficiente y efectiva en la academia, en las estudiantes en Argentina, así que seguramente van a tener muchísimas preguntas después para hacerte. Les agradezco a todos y a cada uno por estar conectados, ya pasaron justo una hora, no quiero abusar, acuérdense que mañana tenemos otra charla, otro café con, en este caso va a ser Elena Carmelich, ella es docente también de la UBA, especialista en medios de comunicación, fue la gerente de TELAM hasta hace 3 meses, vamos a hablar sobre los impactos en los medios de comunicación y también vamos a abordar un tema muy complejo que es género, femicidios y violencia de género durante la pandemia. Ahora sí, Guille, no sé si querés dar tus últimas no, te palabras. quiero agradecer, espero que no haya sido muy aburrido. A todos los que están interesados en saber más sobre cooperación internacional, los invitamos a visitar nuestro sitio web, que es www.raci.org.ar, donde, bueno, nada, estamos tratando también de generar un poco de conciencia sobre el impacto del COVID-19 en la cooperación internacional, y continuamos trabajando también con otros temas para insertar a la sociedad civil en el mundo. Y bueno, y aquellos alumnos que estén cursando, invitarlos a que se inscriban en nuestro taller, por supuesto. Del segundo cuatrimestre estaremos dando cooperación internacional en este mundo. ¿Cómo estará el segundo cuatrimestre? Veremos en dónde estamos, pero ahí estaremos para ponerle el pecho. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias a la licenciada Joana Solís, que es la coordinadora del CEPI, que estuvo administrando las cámaras y el sonido, etcétera, etcétera. Así que les mando un abrazo virtual a todos. Guillermo, como siempre, un gusto tenerte, un gusto escucharte, siempre muy claro, hablas tan rápido como yo y eso me encanta, no fue nada aburrido. Así que bueno, un abrazo a todos, mañana los espero a las 7 de la tarde. Acuérdense que la charla de ayer y de hoy ya va a estar subida a nuestras redes, tanto en